Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos aquellos que nos ven en horarios diferentes. Hay algunos que ya lo estoy viendo en el chat, que nos están viendo a las madrugadas por ahí, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bienvenidos de verdad a este séptimo ciclo del curso de formación en geopolítica que estamos trabajando en conjunto con Proyecto Patria. Quisiéramos agradecer a Carlos Fernando Mamani Aliaga por su colaboración, por traernos a estos excelentes expositores. Como hemos estado anunciando en estos días, vamos a tratar sobre el Perú frente a las oportunidades y amenazas del Bicentenario. Vamos a dar la palabra al doctor Vega para escucharlo y después irnos a las preguntas. Entonces, lo escuchamos. Muchas gracias. Efectivamente, a partir de los diversos ejes que ha tocado el doctor Flores en tonos de reflexión, permiten identificar algunas cuestiones que resultan fundamentales. Y a partir de esas reflexiones podríamos pensar entonces en que urge la reestructuración de la sociedad peruana. Históricamente, por ejemplo, la forma como se ha consolidado la estructura social peruana ha sido desde una perspectiva política, y se habla de la estructuración política de la sociedad. Pero un proceso de estructuración política que ha trastocado lo que precisamente en forma de categorías de análisis ha referido mi colega el doctor Flores, y es que se ha omitido o se ha negado o se ha desconocido aspectos vinculados como por ejemplo a la diversidad cultural. Es decir, la sociedad peruana no ha tenido una estructuración cultural. La sociedad peruana, reitero, ha tenido una estructuración política en donde se han manifestado relaciones de poder, de dominación y de contradominación, que están alcanzando sus límites, plantea el supuesto de doctor Flores. Algunas de esas otras manifestaciones a las cuales voy a referirme durante mi intervención, una intervención que va a transitar entre la observación empírica de las formas de manifestación del poder y de las formas como han penetrado las tecnologías de la información y comunicación en la estructura social peruana. No hay ningún tipo de espacio de interacción o de subsistema social y cultural en la realidad global, y la peruana no escapa a esa situación, de que se han generado por la penetración, el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, nuevos arquetipos sociales. Pero ¿qué tipo de manifestación han generado esta intensiva penetración de las TIC? Vamos a verlo en las formas de ejercicio del poder, en las formas de la utilización de estas tecnologías, pero tampoco quiero dejar de pasar, para comenzar a manera de introducción en esta presentación, respecto a lo siguiente. Hay que considerar que si bien es cierto, el mundo, la realidad peruana no escapa a esto, estamos experimentando una situación de crisis ocasionada por la pandemia, pues la pandemia de COVID-19 hay que tener en cuenta, y esto es importante precisarlo, porque desde el poder comunicacional se afirma lo contrario o se distorsiona la realidad de que la pandemia no es la causante de la crisis multidimensional que estamos atravesando las sociedades, que está atravesando el país, ¿no? Y que nosotros observamos de manera objetiva y de manera subjetiva en la realidad nacional. La pandemia ha surgido en un contexto de crisis estructural, en un contexto de crisis estructural fundamentalmente y principalmente económica, por un lado, y también en un contexto de crisis de legitimidad del poder político, crisis de desconfianza en las instituciones del Estado. El poder político de los estados descansa en su institucionalidad. Esta institucionalidad está resquebrajada, sea quizás esas formas de manifestación a lo que el doctor Flores hacía referencia como que ya determinado modelo de desarrollo o determinado sistema político o determinado régimen económico está alcanzando los momentos de su oscuridad. Y es importante la motivación que nos da doctor Flores, porque citando a Castel, debemos de recordar que sin ninguna mirada crítica de la realidad nacional,
de la vinculación de la realidad nacional con el mundo global, no vamos a poder comprender determinados fenómenos, ni mucho menos en las formas del uso del poder, en las formas de la utilización de las comunicaciones, en países que están tan vinculados por temas como interdependencia compleja, por la estatura estratégica de los estados o por la alta interacción que existen entre distintas estructuras sociales dentro de los estados y fuera de los estados. Yo he preparado una hoja de apuntes que me gustaría compartir con la sala. Me gustaría también comenzar poniendo una especie de una brevísima línea de tiempo, algunos hitos que me van a permitir luego plantear algunas interrogantes. Hace 200 años, se proclamó la independencia del Perú. Hace 28 años se logró la captura de Abimael Guzmán. Hace 27 años se promulga la Constitución Política de 1993 para la realidad peruana. Luego, hace 24 años se ejecuta el operativo Chavín de Huántar, que concluye con el rescate de rehenes que habían sido secuestrados por el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Hace 10 años, altos jefes de las Fuerzas Armadas fueron condenados a 25 años, como por ejemplo el general Hermosa Ríos y también el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Y hace 4 años, pues el Fondo Monetario Internacional informó que el Perú había alcanzado su mayor crecimiento en la economía. Distintos hitos que dan cuenta de una aparente defensa de un sistema democrático. Esta breve línea de tiempo nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión para entrar al diagnóstico, al diagnosis. El evento plantea la prognosis, pero quizás la prognosis ya sea el evento que se está viviendo en la estructura social hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación de la realidad sociopolítica? ¿Cuál es la situación de la ciudadanía? ¿Cuál es el estado de la democracia en el país? Consideramos que esta es una cuestión fundamental, ¿no? Y que nosotros construimos en forma de pregunta para empezar a reflexionar sobre ello e ir mostrando alguna evidencia. Lo que tenemos aquí es parte de la realidad sociopolítica, parte de la situación de la ciudadanía y del estado de la democracia en el país en pleno siglo XXI y a 200 años de la proclamación de la independencia peruana. Y observando estos datos, aparece otra pregunta complementaria. ¿Y desde qué concepción ideológica se ha gestionado el Estado desde el punto de vista político? ¿Estos son resultados de la gestión del poder político de las derechas? ¿O este es el resultado de la gestión del poder político y de la implementación del modelo de desarrollo de las izquierdas en la realidad peruana, en la realidad política peruana? Mírenme. Cerca del 60% de los peruanos no saben qué es la democracia. Diagnosis. La prognosis la estamos viviendo en esta propia temporalidad, en esta coyuntura. Más del 56% considera que la democracia funciona mal. Y para más del 82%, la democracia funciona mal debido a los políticos. Más del 60% considera que en el Perú se respeta poco, se respeta nada, la libertad política. Y esto nos recuerda a los planteamientos de Stuka. Stuka decía que esta democracia debe de saltar en pedazos. Claro, él hacía referencia desde su concepción de materialismo histórico a que se trataba de una democracia liberal, una democracia burguesa, ¿no? Y respecto al régimen político, el 14% pues le da lo mismo si tenemos un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Situación de la ciudadanía política, situación del estado de la democracia, situación de una parte de la realidad sociopolítica del país. ¿Hacia dónde va la ciudadanía en el siglo XXI? ¿Hacia dónde marcha la institucionalidad en el Perú del Bicentenario? Bueno, los peruanos confían más en las Fuerzas Armadas, en los mecanismos de represión, en los mecanismos de seguridad, que en el Congreso de la República
que se asume desde la teoría política o desde la filosofía política o desde la sociología política como el seno en donde se discuten los problemas fundamentales del país con concepción estratégica para resolver problemas nacionales y cautelar los intereses nacionales. Esta es la realidad de la ciudadanía y de la institucionalidad en el Perú. Miren esa diferencia abismal. 70% de confianza para las Fuerzas Armadas, un debilucho 31% de confianza para el Parlamento, para el Congreso de la República, para el Legislativo. Veamos otros datos. ¿Hacia dónde va la ciudadanía y la institucionalidad en el Perú del Bicentenario? Bueno, los peruanos confían más en la radio y la televisión, en un 74%, y apenas un 30% en los partidos políticos. Es decir, estamos expuestos a una violencia simbólica, nuestras mentes están siendo controladas por el poder comunicacional, y parte de esto lo ha mostrado también el colega Flores. Ciudadanía y democracia en el Perú del Bicentenario y del siglo XXI. 76% de los peruanos que consideran que la democracia no es importante están geográficamente ubicados en la sierra un 43% y en la selva más del tercio. O sea, hay una identificación espacial de la forma como se construye fenomenológicamente el fenómeno democrático, la realidad democrática. Respecto a las características más importantes de la democracia, el 35% considera que su característica más importante es para el respeto de los derechos de todas las personas. El 32% considera que es la libertad para expresar libremente las ideas. El 19% para elecciones periódicas, la quinta parte prácticamente para elecciones periódicas. Y solamente un 6% considera que la característica más importante de la democracia es una economía que asegure un ingreso y un salario dignos. Características que nos permiten situar al Perú del siglo XXI, al Perú al haberse cumplido el bicentenario de su proclamación de independencia. Habría que juzgar mucho sobre la categoría de independencia. ¿Independencia de qué? ¿Independencia de qué? Habría que recordar los planteamientos de Atilio Borón, habría que recordar también los planteamientos que están en las venas abiertas de Galeano y otros más, otros pensadores sociales. Otros elementos que consideramos también importantes son la confianza de la ciudadanía en distintas instituciones del Estado, ¿no? Entonces, en esta reciente coyuntura en el país, entraron en tela de juicio el rol, el desempeño de los organismos del Estado. Bueno, estos son los índices de confianza de la ciudadanía en los organismos electorales. Y aquí preguntamos, ¿los indicadores de confianza ciudadana en el sistema electoral legitiman intereses e intervenciones de poderes fácticos? ¿Es este un contexto de crisis estructural y crisis de legitimidad del poder? Esto lo publicamos a fines de mayo de este año, estos datos, ¿no? Este es el conjunto problemático de la realidad nacional. En el Perú del Bicentenario, más del 40% se percibe como una sociedad, ¿no?, que el principal problema es la corrupción, altos índices de pobreza, gravedad en la situación de la criminalidad, la falta de empleo, la deficiente calidad de los servicios de educación, los servicios de salud pública, la falta de cobertura de la atención en la salud pública, entre otros aspectos que se circunscriben dentro de este gran fenómeno que podemos denominar como la parte de la realidad nacional del Perú del Bicentenario y sus principales problemas. Es importante también ubicar en el contexto en el que estamos. Ya desde los fines del 70, inicios de los 80, Castel también empezó a presentar una diversidad de trabajos de investigación respecto al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Se empieza a hablar de la sociedad de red, se empieza a hablar en términos de Castel, de la sociedad red, se empieza a utilizar la categoría del tercer entorno en términos de Echevarría, o se empieza a hablar del denominado ciberespacio
en los términos de Perry y Gibson. En la parte introductoria hice alusión a cómo las tecnologías de la información y comunicación han penetrado intensamente las estructuras sociales, culturales, educativas, económicas, etcétera, y que están configurando nuevas dinámicas en las prácticas del poder político incluso. Veamos estos datos. Hay un crecimiento importante, pero una distancia, si nosotros hacemos un análisis longitudinal en un periodo de tiempo corto, 5 o 6 años, estos datos corresponden al análisis 2013 al 2017, el acceso a la conectividad se observa que tiene una tendencia creciente. Tendencia creciente, el tema de la conectividad. El equipamiento tecnológico ha tenido un descenso, pero no es que eso represente que la gente no usa tecnología, al contrario, lo que ha ido descartándose son las tecnologías convencionales, ¿no? Por ejemplo, tecnologías como la radio, como la televisión a blanco y negro, y las tecnologías que se han ido implementando o adoptando mayor consumo son las tecnologías tipo los teléfonos móviles, los smartphones, los teléfonos inteligentes, ¿no? Y por otro lado, se observa un incremento también de la cultura digital, pero determinada por el acceso al Internet, por el uso al Internet, las formas de comunicarse por el Internet, el uso del Internet para actividades económicas, educativas y de otro tipo, y también para informarse o desinformarse, porque hay que también tener esa cuestión. En donde hay estructuras de información, existen también estructuras de desinformación. Y eso lo hemos visto en el contexto de la crisis. Si nosotros integramos estos datos, pues vamos a ver que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en este periodo de tiempo han tenido o muestran una ligera tendencia creciente. Miren, de 44.13% en el 2013 a 44.26% en el año 2017. O sea, ni siquiera 1 o 2 puntos de crecimiento, ¿no? De crecimiento. Si nosotros ponemos como el contexto para evaluar el ejercicio de la ciudadanía política en ese mismo periodo, vamos a encontrar lo siguiente. La institucionalidad se degrada. Hay una tendencia decreciente de la institucionalidad. Vamos a encontrar que la cultura democrática se ha convertido en una variable muy dura, muy rígida, no tiene movilidad. 49.12 en el 2013, 49.12 en el 2017. Y si nosotros revisamos cuál es el nivel de involucramiento, lo que Putnam podría denominar el capital social, la participación política, también tiene una baja tasa, menos del 4% de la ciudadanía tiene participación activa, y su tendencia es decreciente. La población cada vez participa menos. Esto podría ser explicado quizás por el modelo de poca solidaridad que promueve el capitalismo, el consumo, etcétera, etcétera. Si nosotros integramos estos datos, miren lo que tenemos. Cada vez es menos el ejercicio de la ciudadanía política. Y nosotros podemos plantear una serie de conjeturas informadas o una serie de supuestos o de hipótesis y decir que, bueno, existe algún tipo de asociación o de relación entre el acceso a las tecnologías de la información y el ejercicio de la ciudadanía política. Pues veamos esas correlaciones y tenemos lo siguiente. Miren, para poder, por ejemplo, esto de aquí, lo que nos está mostrando es una bajísima, o sea, las tecnologías de la información y comunicación han puesto énfasis en muchas otras cosas, pero menos en las cosas importantes, como por ejemplo el ejercicio de la ciudadanía política. Fundamentalmente no contribuyen con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestra sociedad. Por otro lado, observamos también que la cultura democrática vinculada con el acceso a las TIC desciende. También observamos que el acceso a las TIC a nivel de la participación tiene una ligera tendencia creciente, pero si observamos los valores, miren, pues no es mucha la distancia entre 0,064 de coeficiente de correlación con 0,072 de coeficiente de correlación. Cada uno de estos valores representan las correlaciones
para cada uno de los momentos o de los años de la variación de la correlación entre estas dos características o variables que se evalúan. Y si nosotros observamos la integración, miren lo que tenemos. No es, por un lado, que no existe correlación entre estas variables, o sea, no hay una correlación entre el acceso a tecnologías de la información y comunicación y el ejercicio de la ciudadanía política, y por lo tanto no podemos considerar o no podemos concluir de que el acceso a tecnologías de la información y comunicación contribuyen o tienen alguna vinculación con las formas de participación, de cultura democrática o de fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Este es un contexto que me pareció fundamental destacarlo en esta reunión. Ese es el motivo por lo que lo comparto, pero también quiero vincular a la realidad peruana con el conjunto estratégico regional. Y eso implica entrar a abordar el tema de la política internacional, ¿no? Y en esas relaciones entre estados existen también relaciones de poder, relaciones de contrapoder, ¿no? Porque los fines que tiene la política internacional siempre va a ser el poder, ¿de acuerdo? Y hoy se está generando un contexto en el conjunto estratégico regional que en realidad exige que se puedan consolidar sistemas regionales que contribuyan a alcanzar determinados objetivos o cautelar determinados intereses nacionales desde una visión geopolítica y geoestratégica fundamentalmente. Se ha venido observando en las últimas décadas una reconfiguración de las amenazas regionales y surge la categoría del déficit de amenazas. Entonces, este proceso de reconfiguración de las amenazas regionales también se constituye en un escenario estratégico, ¿no? Entonces, esta categoría de déficit de amenazas, pues se entiende como el escenario estratégico en el que la percepción o las percepciones de amenaza a la defensa de un Estado desaparecen o se debilitan considerablemente y no son reemplazadas por otras nuevas. Pero si nosotros miramos la realidad nacional a la luz del análisis mostrado anteriormente, encontramos que ese desconocimiento de lo que es la democracia, ese desinterés por el modelo o el régimen político, esa despreocupación por las formas de establecer algunas características del sistema democrático, pues también se convierten en escenarios de posibilidad que pueden generar crisis inmediatas. Entonces, en este proceso de reconfiguración de las amenazas regionales, también hoy la realidad del conjunto estratégico latinoamericano exige de que los estados que tienen concepciones de poder equilibrar los intereses nacionales y los intereses de terceros, fundamentalmente de actores externos, lleve a pensar en la forma de gestionar a sus Fuerzas Armadas. Y esa forma de gestionar a sus Fuerzas Armadas principalmente va a tener que estar orientada a la protección de sus recursos naturales. Es que así como ya existen instituciones de seguridad y de defensa que trabajan aspectos que están vinculados con, por ejemplo, terrestre, el ejército, la naval o la fuerza aérea, en el mundo de hoy también necesitamos una fuerza armada, una fuerza de ciberespacio. O sea, la fuerza aérea, la fuerza de la marina, la fuerza terrestre, pero también necesitamos una fuerza del ciberespacio. Aquí detengo mi intervención. Gracias. Voy con la pregunta al doctor Inver Vega, de Jacqueline Rodríguez. Ella pregunta si usted podría indicarnos o recordarnos la fuente de los porcentajes que usted nombró y cuál es el porcentaje de cobertura de Internet en el Perú. ¿Qué población es la que tiene mayor consumo de las diversas redes? Así que ya le agradece de antemano su respuesta. Por supuesto.
Los datos que he sometido al análisis son datos que proceden de la Encuesta Nacional de Hogares, específicamente datos que corresponden a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. La Encuesta Nacional de Hogares es una investigación que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esa ha sido la fuente de datos que he sometido al análisis descriptivo, inferencial, correlacional. La población, según esta fuente de datos, que accede a servicios de conectividad es el del 44.2% a nivel nacional, y el grupo poblacional que tiene acceso a este tipo de servicios de conectividad podríamos desagregarlo por edades, en donde la población de 19 a 24 años de edad representa el 85.8% de la población que accede a este tipo de servicios, y la población, por ejemplo, de 45 a 59 años representa un poquito más del 47% que hace uso de la Internet, ¿no? Doctor Ember, Vega, voy a hacerle una pregunta de la misma persona que es Omar Villalba. ¿Qué porcentaje del Perú es mestizo y qué porcentaje aborigen queda? ¿Y cómo defenderá Perú sus recursos mineros y pesqueros ante la rapiña internacional? Respecto a la primera cuestión, hay una observación que en términos porcentuales, cuando se estudia la autoidentificación étnica, aproximadamente un poquito más del 40% se autoidentifica como no mestizo, es decir, o como perteneciente a un grupo étnico, como perteneciente a alguna organización, a alguna identidad, algún sentido identitario o de pertenencia a un grupo cultural muy distinto a los mestizos, ¿ya? Entonces, este es un dato importante también para poder comprender la diversidad cultural que existe en nuestra sociedad. Respecto a cómo el Perú va a defender los recursos minerales, bueno, yo no tengo una respuesta para cómo el Perú va a defender los recursos minerales, pero lo que sí podría decir es que a partir de los lineamientos en el discurso del presidente Castillo en el Congreso de la República, y a partir de ese discurso que resulta fundamental y estructurador en la línea política del gobierno, el discurso que impartió el canciller Béjar, se dejan entrever algunas cuestiones que podrían implicar la búsqueda de equilibrios de los intereses vitales tanto para el gobierno que está gestionando hoy el Estado, y los intereses vitales de las grandes organizaciones o de las corporaciones que explotan estos recursos naturales, principalmente los minerales. Entonces, al entrar en desequilibrio esos intereses vitales, esos objetivos vitales, podríamos estar activando algún grado de conflicto que probablemente podría escalar hacia una crisis. Ese es un escenario que podríamos quizás someter como materia de discusión o de análisis. Así que bueno, doctor Ember, le toca a usted las preguntas difíciles también. Lo dice Malcolm Raineros, con las malas perspectivas dadas por el doctor Vega, ¿de qué manera y con qué vehículo los intelectuales pueden lograr ilustrar a los jóvenes que están perdidos en las redes sociales? Interesante oportunidad para mí, que aporta a lo que había señalado Carlos. Bueno, yo voy a hablar desde mi sesgo y de mis intereses de mi campo de formación profesional, que es la sociología, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo yo estoy impulsando muchísimo algunos aspectos que están vinculados al quehacer sociológico en la realidad social, ¿no? Esta pregunta se convierte también en un reto, en un desafío, en una tarea para la sociología, considerando que la sociología es una disciplina de poder. Es una disciplina de poder, constituye además uno de sus quehaceres su capacidad no solo de generar conocimiento para evidenciar las relaciones de poder que están generando
estas crisis multidimensionales, sino que además también tiene una capacidad perturbadora y en consecuencia una capacidad transformadora. Desafortunadamente, existen algunos factores que están tratando por decir, no sé qué término utilizar, para reducir, podría ser, no lo sé, a la sociología como una simple herramienta de tipo técnico, ¿no? Entonces, la sociología es una disciplina de poder, es una ciencia social. Entonces, como ciencia social, primero necesitamos conocer esa realidad, comprender esa realidad, construir sentido sobre esa realidad, interpretar esa realidad, ¿no? Y sobre eso ofrecer algún tipo de respuestas. Una de las principales observaciones afines o vinculadas a lo que plantea esta observación, esta pregunta, es que, bueno, el modelo educativo del país, pues no construye ciudadanía. Definitivamente, no construye ciudadanía. No construye solidaridad, ¿no? El modelo de desarrollo está desconectado de la producción de conocimiento, ¿no? De la capacidad de poder comprender e interpretar las realidades. Entonces, esta mala forma de utilización de los sistemas informáticos por parte de los jóvenes o por parte de los niños explica también en parte la desestructuración de los hogares y la pérdida de la autoridad dentro del seno familiar. Entonces hay pequeñas relaciones de conflicto que están expresándose de esa forma, ¿no? Y que está trastocando incluso la propia salud mental de la población. O sea, son distintos aspectos así pinceladas que se convierten en retos y responsabilidades para el quehacer sociológico, para la investigación social. Porque nosotros hablamos que las nuevas ideologías impulsan la caída de la demografía, tanto que China ha reconsiderado y variado su política de hijo único. ¿Y cuál es la importancia de mantener una población joven y pujante y cómo es la situación en Perú? Esta intervención nos invita y apertura una nueva área de reflexión en realidad que es la crisis demográfica, ¿no? Y mientras escuchaba la intervención de doctor Flores, inspirado por la pregunta, recordaba esta teoría sobre la imagen del bien limitado, ¿no? Entonces, esta teoría de la imagen del bien limitado, en donde esta comunidad asume de que todos los recursos son tan posibles de que algún día se acaben, y que en un pozo imaginario los tienen que cuidar, ¿no? Para poder ir alimentando a las nuevas generaciones. Quizás eso en parte, aunque quizás no fue pensado así, pero nos hace también, nos plantea la necesidad, a partir de la pregunta, de que nuestro modelo de desarrollo debe de tener urge tener una gran transformación. Hay que reestructurar la concepción estratégica del desarrollo. Esa concepción estratégica del desarrollo tiene que atravesar, considero, de lo que se puede conocer por la evidencia teórica o de la evidencia empírica, de la realidad observable, por modelos de desarrollo sostenible, principalmente, ¿no? Por modelos de desarrollo sostenible, que no implica la ambientalización de las otras dimensiones en la estructura social, que no necesariamente implica la ambientalización de la economía, la ambientalización de la educación, la ambientalización de lo cultural, la ambientalización de lo tecnológico, la ambientalización de la seguridad. El modelo de desarrollo local sostenible es muy integral y que podría corresponderse en el contexto presente con la crisis multidimensional que estamos experimentando. Muchísimas gracias, doctor Enver Vega Figueroa. Esperamos contar con la presencia de ustedes y otras oportunidades.